Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 12ª lección de este año 2021, titulada Un encuentro inolvidable. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Juan capítulo 3 versículos 13 al 15. Dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque Nicodemo formaba parte de la élite de los líderes religiosos de Israel, él estimaba mucho la voz de Dios. Elena de White describe cómo se resentía Nicodemo al presenciar las actitudes ríspidas de los líderes religiosos contra Jesús, pues había sido de esa manera que los líderes de las generaciones anteriores habían tratado a los profetas que habían sido enviados por Dios. Cierta noche Nicodemo fue al encuentro de Jesús, dispuesto a aprender más del Maestro. Aquel encuentro con el Salvador jamás se olvidará, como tampoco sus enseñanzas. La lección de esta semana retrata el proceso de la experiencia de la conversión. En el encuentro con Nicodemo, Jesús usó varias metáforas e ilustraciones que resultaron esenciales para la transformación de aquel líder religioso. Número 1. Un nuevo nacimiento. 2. El trabajo del Espíritu Santo comparado con el soplar del viento. 3. La dualidad de la carne y el espíritu. Y 4. La imagen del Calvario retratada en la historia, registrada en el Antiguo Testamento, acerca de la salvación del pueblo de Israel al fijar los ojos en la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús le mostró a Nicodemo que la verdadera conversión es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Proverbios 4:18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Antes de saber por qué Jesús pronunció estas palabras, necesitamos saber más cosas acerca de la persona a quien se las dijo. Al final de cuentas, ¿quién era Nicodemo? Él era un importante miembro del Sanedrín, por lo tanto era un fariseo, estudioso de la ley. Sin embargo, había algo que diferenciaba a Nicodemo. Él había estudiado con ansiedad las profecías que señalaban al Mesías, y cuanto más investigaba, más convencido estaba de que Jesús era aquel por quien todos estaban esperando. Él no actuó con el preconcepto que tenían los demás. Otro detalle: Nicodemo estuvo presente en el templo cuando Jesús expulsó a los compradores y vendedores. Él lo había visto curando a los enfermos, había presenciado los cambios que producía su presencia en la vida de las personas, y entonces había reconocido que Jesús era el enviado de Dios. Solo que había un pequeño problema: Nicodemo todavía no tenía el suficiente coraje para asumir su nueva posición. Por eso él había buscado a Jesús por la noche, en el lugar al que el Salvador acostumbraba ir. A Jesús no le importó esta cuestión y le brindó toda su atención. Tal vez Nicodemo no lo entendía en aquel momento, sin embargo se acordaría de las palabras del Mesías cuando lo viera levantado en la cruz, y eso mismo fue lo que sucedió. Mientras los discípulos se sentían desesperados, Nicodemo no se amedrentó y actuó con coraje, declarando ser un seguidor de Jesús. ¿Acaso no es maravilloso el hecho de que Jesús sabe exactamente cómo actuar con nosotros a fin de alcanzarnos y llevarnos cerca de Él? ¿Tú también sientes que Él te está atrayendo hoy? Ahora vamos a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 12, para ver si lo sabías o no. Número 1. Nicodemo era un hombre muy respetado en el Sanedrín. Cuando les aconsejó a los sacerdotes que actuaran con cuidado y moderación con relación a Jesús, fue escuchado. Número 2. Prácticamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo fue: no necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. El Libertador, página 84. Número 3. El encuentro de Nicodemo con Jesús se llevó a cabo en el Monte de los Olivos. Este era uno de los lugares preferidos de Jesús para estar en comunión con el Padre. Número 4. Cuando Jesús le explicó que el nuevo nacimiento estaba relacionado con la experiencia del bautismo, Nicodemo lo entendió, puesto que él ya había oído la predicación de Juan el Bautista. Su más grande dificultad estaba en admitir que él también necesitaba pasar por la experiencia de la conversión, aceptando a Jesús como su Salvador personal. Hasta ese momento, Nicodemo se había considerado merecedor del reino de Dios porque era judío y obedecía las leyes con devoción. Número 5. En sus escritos, el apóstol Juan consiguió retratar mejor que nadie el amor de Dios revelado por medio de su Hijo Jesús. Número 6. El mismo Nicodemo debió de haberle contado a Juan acerca de su encuentro con Jesús, a fin de que muchas personas pudieran aprender de esto. Después de los eventos relacionados con la muerte del Salvador, él tomó la delantera y se convirtió en una fuerte columna de la iglesia del Nuevo Testamento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17.
La conversión es un proceso diario, marcado por la constante presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto quiere decir que no continuaremos haciendo las cosas a nuestra manera, sino estaremos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y nuestras actitudes mostrarán los frutos de esa elección. ¿Cómo es posible vivir así? Entregándose verdaderamente a Dios, orando, estudiando su palabra, pasando por la experiencia del bautismo. Y a propósito de todo esto, ¿ya has tomado tu decisión? Nicodemo encontró lo que había estado buscando. Su corazón estaba abierto y su sensibilidad fue sometida a la dirección del Espíritu Santo en Cristo. Nicodemo amaba a Israel y esperaba ansiosamente el día en el cual los religiosos pudieran aceptar a Cristo como el Mesías prometido, aunque con el tiempo él percibió que eso sería imposible. Sin embargo, las buenas nuevas son que Nicodemo se convirtió en parte de la nueva iglesia después de la resurrección de Cristo, lo que nos muestra que a veces lleva tiempo para que una persona llegue a su madurez espiritual. Ahora considera a las diversas personas que se citan en la Biblia, quienes maduraron con el pasar del tiempo. En la vida de un cristiano hay momentos extraordinarios, tales como el bautismo, por ejemplo. Sin embargo, esta historia nos enseña que a pesar de que el bautismo o el nuevo nacimiento son cuestiones fundamentales, estas deberán ser consideradas como el inicio de una jornada y no como la consumación final de nuestra conversión. Al reflexionar acerca de tu vida, ¿cuáles fueron los momentos clave que resultaron de tu crecimiento espiritual? Tal vez debas decidirte por el bautismo porque estás reconociendo que también necesitas nacer de nuevo, o quizás ya te hayas bautizado, pero deseas que tu corazón sea transformado. Ahora es el momento de pedirle ayuda a Dios y decidir cambiar. La lectura esta semana se encuentra en El Libertador, capítulo 17, a fin de conocer los detalles de esta maravillosa historia. Y nos veremos en una próxima lección. Centinelas.